cómo cambiar un relé. En el segundo módulo de esta segunda unidad vamos a ver cómo se cambia un relé. ¿Qué vas a descubrir? ¿Cuándo se deben cambiar? O sea, no cambiar por cambiar, saber chequear cuándo está averiada la bobina o los contactos de un relé, sino saber con criterio cuándo hay que cambiarlo, cómo hay que cambiarlo, cómo se cambian. No es cambiar por cambiar o de memoria. Ahora vamos a ver a qué hay que prestar atención. ¿Qué debo evitar? También es fundamental qué hay que evitar, justamente trabajar de memoria. Bueno, ¿cuándo se debe cambiar un relé? Se puede presentar la situación de que una falla persiste y tenemos las dudas si hay que cambiar el relé o no, si ese relé es lo que está trayendo problemas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en el caso del ejemplo que tenemos ahora es un relé con bobina de 24 volts de continua, ¿sí? Vamos a alimentarlo con una fuente de 24 volts de continua. Habrá que darle negativo y positivo a la bobina del relé. La falla que tenemos ahora, el relé no enciende. O sea, le estoy dando la orden de marcha al relé, pero el relé no enciende. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo probamos? Bueno, vamos a darle negativo a un borne de la bobina y positivo al otro borne de la bobina. El relé no enciende. Bueno, se quemó el relé y no sé, puede ser el zócalo todavía. Entonces sacamos el relé del zócalo y vamos a darle tensión directamente. Para ver que le esté llegando tensión y que no sea la fuente, con un tester o un multímetro, le dimos tensión en tensión continua que le esté llegando a los 24 volts de la fuente al relé, ¿sí? Pero bueno, no enciende, entonces puede ser todavía que sea el zócalo. Sacamos el relé del zócalo y procedemos a medir de vuelta. Vamos a darle negativo a un borne de la bobina y positivo al borne de la otra bobina. Ahí veremos si enciende o no. Si no enciende ahí, bueno, es que se quemó el relé. De vuelta, para corroborar que le esté llegando tensión, lo medimos con un tester que le esté llegando 24 volts, en este caso de continua, a las patas del relé. Ya si le llega tensión ahí y el relé no enciende, bueno, se quemó. Es como una lamparita. Si le llega tensión y la tensión que es adecuada y no enciende, bueno, se quemó. Ahí habrá que cambiar la bobina. En este caso, estamos descartando o no que sea la bobina del relé la que tiene problemas. Ahora, ¿qué pasa con los contactos del relé? Bueno, el relé enciende pero no acciona la carga. ¿Qué sería? Lo que tiene que accionar ese relé cuando encienda no prende. El relé prende, pero lo que tiene que prender, la que tiene que encender, una electroválvula, lo que sea, no está encendiendo. Vamos a probar los bornes del relé, ¿sí? En este caso, fíjate que le agregué un pequeño interruptor al positivo para poder darle tensión o no a la bobina del relé. O sea que ya no llega directo, dependemos de un contacto. Bueno, el 5 será el común, el 3 el normal abierto y el 1 el normal cerrado. ¿Cómo hacemos? Entonces, si yo mido continuidad con un tester puesto en continuidad, tengo que tener continuidad entre 5 y 1 y no entre 5 y 3. Entonces, pongo el tester en continuidad. Si me marca 0, ¿sí? Es que tengo continuidad. Y si me marca ahí, como si fuera de infinito, una resistencia infinita, es que no tengo continuidad, ¿sí? Bien, si mido entre el común y el normal cerrado, me tiene que dar 0. Me tiene que dar continuidad, es más, tenía que hacer un pitido si es que tiene el buzzer, el tester. Me tiene que dar continuidad entre el común y el normal cerrado. Y si mido entre el común y el normal abierto, no me tiene que dar continuidad. Ahora, eso con el relé apagado. Vamos a encender el relé. Enciendo el relé, o sea que el inversor cambió de estado. El 5 que antes tocaba con 1, ahora pasa a tocar con 3. El que me tiene que marcar continuidad ahora es entre 5 y 3. Si yo mido con el tester continuidad entre 5 y 3, me tiene que dar 0. Y si mido entre 5 y 1, todavía con el relé encendido, ¿no? Me tiene que dar abierto. Esa es la forma de ver si los contactos pegan o despegan en un relé. Ya vimos cómo es para medir la bobina y ya estamos viendo cómo medir los contactos del relé. Bueno, en ese caso ahora hay que cambiarlo. Se dañó la bobina, se dañó los contactos, hay que cambiarlo. ¿Cómo se deben cambiar? Bien, tenemos esta falla ahora, el relé está dañado, hay que cambiarlo. Tenemos un relé doble inversor que tiene conectado, en este caso, todos los bornes, ¿sí? Donde, por ejemplo, el borne X4, no, el cable X4 está en el borne 7, el cable X8 está en el borne 8, el cable X1 en el borne 1, el cable X2 en el borne 3, así como está el gráfico. Hay que cambiarlo. ¿Cómo haríamos? Bueno, ¿cómo se debe cambiar? Supongamos que nos traen de reemplazo un cuádruple inversor. Si los dos relés manejan la bobina, la misma tensión, son los dos de 24 volts de continua como este ejemplo. Yo tenía funcionando un relé doble inversor
¿Lo puedo reemplazar por un cuádruple inversor? Bueno, sí, perfecto. Me están sobrando dos inversores. Yo solamente necesito dos y me quedarán dos de repuesto. No hace falta que los use. Puedo cambiarlo por uno de más inversores, no por uno de menos. Bueno, ¿cómo cambio esto a eso? ¿Cómo hacemos? Bien, vamos a ordenarlo en la pantalla para que sea más práctico, para que lo podamos visualizar mejor. Tengo el doble inversor cableado arriba, el que está averiado, y tengo que reemplazarlo por el que está abajo. Bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo arrancamos a hacerlo? Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los cables que alimentan la bobina del relé averiado? El cable X4 y el cable X8. Bueno, entonces el cable X4 lo pondré ahora en el borne 13 del nuevo relé, y el cable X8 lo pondré en el borne 14 del nuevo relé. Bien, ya mudamos los cables de la bobina. Ahora, ¿qué hacemos? Procedemos a cambiar por inversor. No cambiamos todos los comunes, puestos los abiertos, pues no podemos mezclar. Vamos por inversor. Ataquemos primero el cambio de un inversor. ¿Cuál es el común en el relé que se quemó? El común es el 5, el abierto es el 3 y el cerrado es el 1. Bien, entonces el borne X3, que está de común, en el borne 5 lo pasaré al borne 9. Elegí el 9 por decir, bueno, arranco a usar un inversor. Elegí el primero, podría haber usado cualquiera. Si puse el que estaba en el común del averiado en el primero de los inversores, que en este caso el común es el 9, pasaré el normal abierto que está en el borne 3 del averiado, lo pasaré al borne 5 del nuevo, y el X1 que estaba en el borne 1, bueno, en el 1, ese quedó en el mismo número. Ya ves que no importa ver los números cuáles son, no hace falta, no es que decir, bueno, cambio un relé por otro, mientras que respete los números me va a salir bien. No, nada que ver, ya ves que nada que ver. Hay que ver qué funciones cada número en cada relé. Y por eso siempre es muy importante poder interpretar el diagrama del relé. Bien, ya mudamos la bobina y un inversor. Vamos a cambiar el otro inversor. ¿Cómo haríamos? Bueno, ¿cuál alimenta el común? El común del relé roto es el borne 6, lo alimenta el cable X7. ¿A dónde teníamos que llevarlo? Podríamos llevarlo al cualquier otro común. Al 10, al 11 o al 12. Vamos a elegir el 12. Lo llevamos al 12. Entonces ahora hay que pasar el normal abierto y el normal cerrado. El X6, que alimenta el normal abierto del relé averiado, tendrá que ir al normal abierto del relé nuevo, que es el 8. Y el cable X5, que iba al borne normal cerrado del relé averiado, va a ir ahora al 4. Esa es la forma correcta de cambiarlo. No hay que ver los números, hay que ver qué es cada cosa. Cuál iba al común del relé averiado y ese tendría que ir al común del nuevo relé. Cuál era el normal cerrado o el normal cerrado. Hay que ver si son comunes, abiertos o cerrados. Es la forma correcta de pasarlo. Fíjate que si lo hacías de memoria y pasabas todos los números, respetando los números, no iba a funcionar. Y no solo no iba a funcionar, ¿cómo volvés para atrás después? Siempre cuando hagamos esto, por la duda anotemos dónde estaba cada cosa. Hoy en día es algo más práctico que anotar. Foto con el celular. Sacamos una fotito al relé, que se vea bien, sacamos la foto, ampliamos, vemos que se vea cada cable donde estaba, que nos sirva de memoria. Y ahí procedemos a cambiar. Bueno, te voy a dar un truco para preservar los contactos. Pasa que cuando conmutás con un relé cargas inductivas, en este caso en el gráfico tenemos la bobina de una electroválvula, que no consume mucho, pero al accionarla sí consume, tiene como un pico de corriente, y al apagarla se provoca, si vos ves el relé cuando apaga la electroválvula que estamos comandando, vas a ver que hace un salto de chispa. Ese salto de chispa es calor y genera una carbonilla, un aislante en los contactos, achicándole mucho la vida útil. ¿Cómo sería? Bueno, en este caso, tanto la bobina de la electroválvula como la bobina del relé, los dos trabajan con 24 voltios continuos para simplificar el ejemplo. Negativo le di a la bobina del relé y a la bobina de la electroválvula, y positivo, dependiendo de un contacto, va a ir a la bobina del relé y al común del relé, que cuando se prenda saldrá por 3, ¿sí? Por el borne 3, para prender la bobina de la electroválvula. Bien, cuando encendemos el interruptor, se prende el relé, el borne 5 cambió de estado, o sea que positivo que entra por 5 sale por 3 y le llega a la bobina de la electroválvula, ahí enciende, ahí está encendida. De hecho, con flechas está marcando que se abrió. Ahora voy a apagar ese relé. Cuando yo lo apago, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo en dos pasos, no es que despega una. Va a pasar por un punto intermedio para que lo puedas apreciar. Ves que hace un salto de chispa grande. Llegás a ver y recién ahí apaga. Bien, ese salto de chispa grande que hace ahí cuando lo apago, tengo que tratar de evitarlo, porque eso lo que va a hacer es achicarme muchísimo la vida útil de los contactos del relé. Bien, lo voy a hacer de vuelta para que se aprecie. Hace ese chispazo que lo quiero apagar. Bueno,
¿Qué puedo hacer? Puedo utilizar un diodo. ¿Qué es un diodo? Un diodo es un semiconductor. Básicamente, para que se entienda como si lo comparas con un circuito de agua, es una especie de válvula antirretorno, ¿sí? O unidireccional, que para un lado permite el fluido y que circule y para el otro lado no. O sea que en el caso de un circuito de agua, para un lado es un caño, para otro lado es un tapón. En el caso eléctrico, para un lado es un conductor, para el otro lado es un aislante. ¿Cómo sería el diodo? Eso es un diodo, físicamente. Y la simbología es un triángulo con una rayita. Bueno, pondríamos ese diodo entre el común y el normal abierto. Pongo ese diodo entre el común y el normal abierto. Vamos a hacer funcionar de vuelta este circuito. ¿Qué va a pasar? Acordate que el diodo para un lado permite pasar la electricidad y para el otro lado es un aislante. Yo voy a encender de vuelta esa electroválvula. La enciendo. Cuando la apago, ¿qué va a pasar? El chispazo que formaba, ¿sí?, que te achicaba la vía útil del contacto del relé, ahora la absorbe el diodo. Y me evito ese salto de chispa. Vamos de vuelta. Lo prendo. Cuando lo apago, el diodo me hace de disipador, por decir así, de esa chispa, evitando que se lastimen los contactos. Eso es muy importante de implementarlo, porque si no, aunque el relé te diga que comanda 5 amperes y la electroválvula consuma mucho menos, vas a ver que te va a durar muy poco el relé si no implementas lo del diodo, ¿sí? Esto solamente se puede hacer en continuo, ¿sí? Con, en este caso, una carga de continuo. Muy bien. Bueno, en resumen, cómo leer su esquema, se lo vimos, que es importante, ¿sí? Que todos los inversores trabajan juntos. Interpretar el esquema, viste que es fundamental. Ver qué es cada cosa. No importa tanto el número que era antes y el número que es ahora. Cada relé que veamos hay que interpretar su esquema, qué era, si era un común, un abierto, un cerrado. Para esto también es importante, nunca vamos a trabajar sobre la comodidad de una mesa, es raro. Siempre generalmente los relés lo encontramos en un lugar medio escondido, en un tablón medio oscuro. Si podemos lo sacamos, lo trabajamos bien, pero a veces no tenemos la forma de verlo con mucha comodidad. Es importante que utilices en este caso una lupa, porque los números del relé son muy chiquitos y están pintados sobre una base transparente generalmente, o sea que son medio difíciles de ver. Conviene, por más que tenga buena vista, lupa y linterna para ver bien lo que estás viendo. El esquema del relé, dibujalo y te va a servir de guía dónde estaba cada cable. Para evitar dolor de cabeza es muy importante en la caja de herramientas agregar una lupa. Bueno, no guiarse por los números, lo que estamos viendo recién, y respetar siempre la tensión de la bobina. Muy bien, escribí en un minuto qué aprendiste en este módulo. Fue importante, fue interesante. Es algo que se presta a la confusión, que trae más de un dolor de cabeza el cambio de relé. Explicado de esta manera, paso a paso, estoy seguro que lo comprendiste bien, te va a servir muchísimo. Escribí en un minuto todo lo que vimos. Aplicar lo aprendido. Mirá los relés que tengas. Si tenés la posibilidad, chequear sus esquemas y características. Cuidado, las patitas son frágiles, te lo repito de vuelta porque es importante. Y busca ejemplos en internet de relés. Ya viendo esto lo vas a comprender muchísimo mejor. Muy bien, nos vemos en el próximo video que vamos a hablar de los forzadores en los relés. Muy bueno.